Bienvenido a un video sobre el uso de la función de tabla del T84+. Los objetivos de este video son utilizar las características automáticas, y pedir la tabla para determinar los puntos en una función. Determinemos los puntos sobre las siguientes funciones. Comience mirando y igual 3x más 1. Así que el primer paso es ingresar esta función en la calculadora gráfica. Si pulsamos y igual luego podemos tipar en el lado derecho 3x más 1. Ahora, antes de mirar la mesa, vamos adelante y mire el conjunto de tablas, así que presionamos la segunda ventana. Este primer conjunto de tablas de filas es el valor x que queremos ocurrir primero en la tabla. Comencemos en 0, Enter. El cambio en la tabla será por unos, y luego tenemos dos opciones para la variable independiente, automática o pregunta. Seleccione automático primero, así que pulsamos el botón abajo, y mientras está parpadeando en auto, presione Enter. Ahora cuando accedemos a la mesa presionando Second Graph, podemos ver la tabla comienza en 0 y aumenta en 1, y también podemos desplazarse hacia arriba o abajo para encontrar puntos adicionales en esta función. Para que usted pueda ver, tenemos los valores x en la primera columna, y los valores y correspondientes en la segunda columna. Ahora vamos adelante y regrese a la mesa establecida por un momento. Si pulsamos la segunda ventana y cambiamos la variable independiente para preguntar, Enter y ahora regresamos a la tabla. Segundo gráfico, aviso cuando los valores x y están en blanco, pero lo que espera es que nosotros ingresemos en valores x específicos. Entonces, si queremos saber qué es y cuando x es menos 2, solo debemos presionar menos 2, Enter, o cuando x es 0, Enter, 2, Enter, y así más. Así que la función de pregunta le permite tipar cualquier valor x que desea encontrarla y correspondiente. Ahora vamos adelante y mire nuestra segunda función lineal, y igual menos 1 4x, 2, así que pulsaremos igual. Vamos a borrar este. Escogí este ejemplo porque es importante que cuando tenemos una pendiente fraccional, incluimos que en un conjunto de padres, tanto tipemos en paréntesis abierta, menos 1 dividido por 4, cierre paréntesis y luego x, 2. Ahora mismo si volvemos a la característica de la tabla. Al presionar Second Gráfico, de nuevo, podemos tipar cualquier valor x que queremos cuando esté en el modo de pregunta, y encontramos puntos correspondientes. Una cosa que es útil de tener en cuenta, cuando tiene un exponente fraccional, si elige x valores que son múltiples del denominador, no obtendremos ninguna fracción o decimales en los valores y, entonces, ¿qué significa eso si elijo 4, 8, menos 4 y menos 8? Puede ver que los valores correspondientes somos integrales por cuanto cuando tenemos a menos 2 y a 2 obtenemos decimales o fracciones. Entonces, si volvemos a la mesa establecida por un momento, lo que podemos hacer es iniciar la mesa en 0, y hacer que el cambio en la mesa sea múltiples de 4, y luego cambiarlo a automático y luego volver a la mesa. Y puede ver ahora tenemos puntos agradables que podemos trazar en nuestro papel si necesitamos. Otra vez, es realmente su preferencia. En cuanto a usted le gusta la pregunta o el modo automático dependiendo de lo que está haciendo. Vamos adelante y miremos uno más. Tenemos y igual 1 2x cuadrado más 3. Y vamos adelante y regresemos a nuestra mesa configurada por un momento. Típicamente, queremos comenzar en 0 y tener un cambio en la tabla de 1. Me gusta tenerlo en modo automático en la mayoría de los casos, así que lo dejaré tal cual. Presiono Second Graph y puedes ver que podemos seleccionar los puntos que queremos. Si queremos graficar esto a mano. Espero que encontres este video útil. El siguiente video hablaremos sobre cómo usar la característica gráfica de esta calculadora gráfica.